Para este caso tenemos, por ejemplo, para la prueba de hipótesis para una media poblacional, sabemos que se pueden utilizar hipótesis bilateral y unilateral. Aquí está en qué caso se representa una prueba unilateral de extremo izquierdo, cuando la hipótesis alternativa dice que la media es menor para este caso. Cuando es una prueba bilateral, la media que se pretende estimar es es diferente a la media poblacional. Prueba unilateral de extremo derecho, es decir, su región de rechazo está a la derecha de la región cuando el valor de la media es mayor que mu sub 0. Se rechaza h sub 0 si el valor calculado de la prueba cae en la región de rechazo, que está graficado de color rojo. Sobre el estadístico de prueba ya hemos venido viendo X barra, que es la media muestral, mu sub 0, que es el valor supuesto de la media poblacional, S, desviación estándar, N, tamaño de la muestra, T sub N menos 1, que denota los grados de libertad de la distribución T de student, alfa, que es el nivel de significancia de la prueba. Bien, si la población es finita de tamaño N, entonces se debe agregar un factor de corrección para población finita. Es decir, si la mayoría de los enunciados o ejercicios que hemos venido trabajando indican el tamaño de la población. Pero de no ser el caso, se calcula un factor de corrección dado por la media muestral menos mu sub 0 dividido entre la desviación, a esta a su vez entre la raíz de n, por el factor de corrección, este caso es raíz de n poblacional menos n, sobre n menos 1. El valor crítico divide la gráfica en zona de rechazo y no rechazo. En estos ejercicios hay funciones basadas en Excel, ¿bien? Que también las podemos ir practicando. Para este caso, la función de la probabilidad, que normalmente la buscamos en las tablas, si queremos calcular la probabilidad basada en la distribución T-Student, la instrucción es la siguiente. Ustedes, si quisieran utilizar, por ejemplo, el Excel, porque es el primero antes que el SPS, la instrucción sería inv.t, que hace referencia a la distribución. También podemos colocar inv.f.b, que sería Fisher o binomial. Y se colocaría el área a la izquierda y en coma grados de libertad. Colocada esta instrucción, el programa Excel te va a devolver la probabilidad que está asociada a la instrucción que le estás dando, es decir, la región de área hacia la izquierda y los grados de libertad. Por ejemplo, dice, Star América es una línea aérea de capital compartido, peruano-americano, que tiene más de 10 años laborando en el Perú. El gerente de marketing de Aerolíneas Star América desea realizar un estudio considerando como segmentos de interés a los pasajeros nacionales y extranjeros. Para realizar dicho estudio se seleccionan al azar muestras aleatorias e independientes de los registros de pasajeros peruanos y extranjeros. Algunas de las características que desean analizar el gerente son las que se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, origen del pasajero, si es peruano o extranjero, el género, masculino o femenino, opinión sobre el servicio de la aerolínea, basada en una escala que va de pésimo, malo, regular, bueno o muy bueno, la edad del pasajero, medida en años, y el peso de su equipaje medido en kilogramos. Bien, tenemos la siguiente tabla, origen, género, opinión, edad y peso. Esas serían las variables. Con la información presentada y usando un nivel de significancia del 7%, responda lo siguiente. El peso promedio de los equipajes es menor a 21 kilogramos. Bien, ¿cómo sería la formulación de hipótesis para este problema?
Bien, la pregunta es si el peso promedio de los equipajes es menor a 21 kilogramos. Bien, la hipótesis alternativa para este caso, la hipótesis que se pretende probar, es que el peso promedio de estos equipajes es menor a 21 kilogramos. La hipótesis nula, que debería decir un caso contrario, es que el peso promedio de los equipajes es mayor o igual a 21 kilogramos. El nivel de significancia para este caso es del 7%. El estadístico de prueba, a ver, no nos dice exactamente cuántos datos tenemos. Bien, tenemos aproximadamente 28 datos. 28 datos, para lo cual el estadístico de prueba estaría determinado por la distribución T-de-Study. Bien, tienen ahí para practicar y realizar el estadístico de prueba y las regiones críticas y el criterio de decisión de este tipo de ejercicio. Calcular el estadístico de prueba, tener la decisión y la conclusión para este caso. Existe también un segundo ejemplo, dice una empresa que embotella yogur cuenta con una máquina programada para llenar botellas para 1180 mililitros. Sin embargo, debido a una variación natural y de desgaste, el volumen medio por botella puede cambiar en cualquier momento, razón por la cual se implementa el siguiente sistema de control. Seleccionar una muestra de 20 botellas, obtener de dicha información el volumen medio y la desviación estándar, luego parar la producción y revisar la máquina si se encuentra evidencia en la muestra que el volumen medio de llenado es inferior a 998 mililitros. Con los datos que se muestran a continuación y con un nivel de significancia de 2%, ¿cuál será su decisión? Asuma que el contenido de las botellas se distribuye normalmente. ¿Bien? Como esos ejercicios en su mayoría están trabajados con Excel, no hay mayor problema con el nivel de significancia, porque para obtener el nivel de significancia, utilizando el Excel, nada más hay que ingresar la función que está, a ver, ¿dónde está? Esta, igual inv.t, entre paréntesis, si es al 2%, 0.202, si es al 7%, 0.07, y los grados de libertad. Los grados de libertad. Bien, tenemos aquí la muestra de las 20 botellas, siendo X el volumen de llenado, procesando la información con Excel. Tenemos, ahí ustedes pueden practicar. El resultado que van a obtener es una media de 999.44, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra y el recuento que es igual a 20 datos. Las hipótesis, ¿qué es lo que quería probar? Nos dice, con los datos que se muestran y con un nivel de significancia del 2%, ¿cuál será su decisión? A ver, recordemos que ellos querían probar que si el llenado, es decir, esas máquinas iban a ingresar en mantenimiento, siempre que el llenado promedio, el volumen promedio de las botellas sea menor que 998 miligramos. A ver, mililitros. Sin embargo, la hipótesis nula es que mu, el llenado, el volumen de llenado es mayor o igual a 998. Nivel de significancia al 2%. El estadístico de prueba, como tenemos 20 datos, la muestra pequeña, se va a trabajar con un T calculado que es basado en la T-de-Study. Va a ser igual al tamaño del promedio muestral menos promedio poblacional dividido entre la desviación muestral entre raíz de n. Esto se va a contrastar contra el valor T teórico de la tabla con n-1 grados de libertad. Región de aceptación y rechazo para la hipótesis nula. Este tipo de
Este tipo de hipótesis es una hipótesis unilateral, bilateral. Si es unilateral es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sería unilateral a la izquierda? Bien. Primero, unilateral, porque te estamos viendo el signo menor, ¿verdad? El nivel de significancia. Las regiones van a estar dadas por la cola unilateral hacia la izquierda. Bien, diciendo que este valor, el valor de la distribución de student que se debe obtener de la tabla, va a indicar que la región de aceptación es todo lo ubicado a la derecha de este valor y la región de rechazo, todo este valor hacia la izquierda. La región se rechazará h sub 0 si el valor de t calculado es menor que menos 2.20 que ha sido obtenido de la tabla, pero recalcando que en las tablas normalmente vamos a encontrar probabilidad al 1, al 5 y al 10%. Estos ejercicios utilizan un nivel de significancia diferente, como el 2%, el 7% y el 8%. Pero como se calcula en la instrucción de Excel, no hay problema. Sin embargo, los valores estándar son 1, 5 y 10%, que son los que vamos a ver en la tabla y son los que en el caso del examen se van a trabajar con estos tres valores, en su mayoría. Bien, tenemos, reemplazando los datos, obtenemos el valor calculado del estadístico de prueba, bien, que es el promedio de la muestra menos el promedio de la población, dividido entre la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n. El valor que se obtiene es 0.0937. ¿Dónde va a estar ubicado el 0.09? Va a estar ubicado en la zona de no rechazo, es decir, en la zona de aceptación. Porque este 0.0909, a ver, vamos a intentar marcar. Aproximadamente va a estar aquí, bien, en la línea que se ha trazado. Ese sería, y toda esta región en blanco indica que es la región de aceptación de la hipótesis nula. Región de aceptación es como decir la región de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál es la decisión? No se rechaza h sub 0. Conclusión, no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia al 2% para afirmar que el volumen medio de llenado es inferior a 998 mililitros. Con este resultado no se procederá a parar la máquina para revisión. Bien. Prueba de hipótesis para una proporción poblacional. Caso similar, tenemos regiones de rechazo dadas por pruebas unilaterales de extremo a la izquierda, cuando la proporción que se pretende estimar es menor a la proporción poblacional. Tenemos prueba bilateral con el signo igual y desigual. Tenemos pruebas unilaterales de extremo a la derecha cuando la proporción que pretendemos estimar es mayor que. Se rechaza h sub 0 si el valor calculado del estadístico de prueba cae en la zona de rechazo. Sobre el estadístico de prueba, el P estimado, P mayúscula, es la proporción muestral. P sub 0 es el valor supuesto de la proporción poblacional de la hipótesis nula. N, tamaño de la muestra. Z denota la distribución estándar.
y alfa el nivel de significancia de la prueba. En caso similar, si la población es finita de tamaño n, se debe agregar el factor de corrección para poblaciones finitas. Bien. Valor crítico. El valor crítico divide la gráfica en zona de rechazo y no rechazo. Ahora, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, Excel, para el siguiente trabajo, sí lo vamos a utilizar, para el siguiente trabajo encargado, las funciones inv.norm, que viene de la normal, punto estándar, normal, estándar. Ejemplo, para este caso, Star América es una línea aérea de capital compartido. Tenemos las mismas, es el mismo ejemplo anterior, las mismas variables, y nos pide con la información presentada y usando los niveles de significancia del 2%, responda lo siguiente. La proporción de pasajeros que consideran que el servicio es muy bueno es inferior al 27%. Bien, ¿cómo sería la formulación de la hipótesis alternativa para este caso? La hipótesis alternativa, diríamos que la proporción, para este caso, es menor que el 27%. ¿Bien? El nivel de significancia va a ser de 2%, estadístico de prueba. Si es menor a 30, vamos a trabajarlo igual, de student, las regiones críticas, el valor calculado, decisión y conclusión. Tienen algunos ejercicios propuestos para este caso, prueba de hipótesis para un parámetro. Cuando hablamos de un parámetro, puede tratarse de la media poblacional en su mayoría y también podríamos estar viendo proporción y varianza. ¿Bien? Tenemos aquí una tabla similar, o tal vez es la misma que los ejemplos anteriores. Las 5 variables, que es origen, género, opinión, edad y peso. Bien, piden calcular, por ejemplo, si la edad promedio del pasajero es superior a 32 años, haciendo referencia a la media. Bien, prueba de hipótesis para la media. La B, la proporción de equipajes que pesan menos de 17 kilogramos excede al 12%, es una prueba de hipótesis para la proporción. Ahora, aquí dice si la proporción de equipajes que pesan menos de 17 kilogramos. Es decir, el valor, el P, proporción de la muestra, van a ser la cantidad de equipajes que pesan menos de 17 kilos entre el número total de equipajes que tenemos. Tenemos un segundo ejemplo, 3 algunos. Ya el que desee puede practicarlos. De repente alguno de estos ingresa en el examen. Prueba de hipótesis para 2 parámetros. Tenemos prueba de hipótesis para 2 varianzas, razón de varianzas, para 2 promedios, que son 2 medias, y para 2 proporciones. Pruebas de hipótesis para 2 varianzas poblacionales, que recién lo hemos visto el día de ayer. Para esta prueba de hipótesis solo se desarrollará el caso bilateral. El día de ayer hemos visto casos unilaterales, me parece. A ver.
Vimos los casos para ejemplos unilaterales. Correcto, unilaterales. Y bilateral. Sí vimos un ejemplo bilateral. Bilateral. Pruebas de hipótesis para dos varianzas poblacionales. Para esta prueba de hipótesis, bueno, vamos a desarrollar el caso bilateral, debido a que esta prueba indicará si dos muestras independientes provienen de poblaciones con varianzas homogéneas o heterogéneas, lo que será necesario saber al realizar pruebas de hipótesis para dos promedios. Las hipótesis en pruebas bilaterales es que la varianza de la población 1 es igual a la varianza poblacional de la segunda población. La hipótesis alterna establece la diferencia entre estas dos varianzas. El estadístico de prueba, que es el F calculado, que es el cociente de las varianzas muestrales para este caso. En una región bilateral está representada, para este caso. Ahora, la distribución F de Fisher y la distribución chi cuadrado son asimétricas. ¿Qué significa? Que a diferencia de la prueba de la normal estándar y de la T-de-Student, a nosotros nada más nos interesa determinar si estamos viendo regiones bilaterales. Un solo valor ubicado en la tabla va a representar el punto crítico de la región izquierda como la región derecha. Pero como estas distribuciones de F de Fisher no es simétrica, en consecuencia es asimétrica, debemos calcular independientemente el punto crítico que se va a ubicar en esta parte. A ver, vamos a llamarle A. A ver, se movió. Y B. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B para establecer los puntos críticos de esta región. Ya no va a ser el mismo para los dos casos, ¿bien? Porque uno tiene una probabilidad de 1, el primero tiene la probabilidad de alfa medio, de ser el caso, y el segundo tiene la probabilidad de 1 menos alfa medios. Eso cambia la ubicación de las regiones. Se rechaza H sub 0 si el valor calculado del estadístico de prueba cae en la región de rechazo. Sobre el estadístico de prueba, para este caso, n sub 1 es el tamaño de la muestra proveniente de la población 1. N sub 2 es el tamaño de la muestra proveniente de la población 2. La desviación, no, perdón, la varianza de la muestra de la población 1, que es S al cuadrado, la varianza de la muestra de la población 2, que es S sub 2 al cuadrado, y tenemos la distribución F de Fisher con n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1 grados de libertad. Alfa es el nivel de significancia de la prueba. Primero, el valor crítico divide la gráfica en zona de rechazo y no rechazo. Vamos a utilizar para esto la función en Excel, donde inv.f, que hace referencia a la distribución f de Fisher, .cd, entre paréntesis se va a colocar el área a la derecha, coma grados de libertad de la muestra 1, coma grados de libertad de la muestra 2. Ejemplo, en este caso tenemos, se está realizando un estudio comparativo sobre tiempos de atención en dos restaurantes. Se han registrado los tiempos que demoran en ser atendidos algunos pedidos, los cuales se muestran a continuación. Para la primera muestra tenemos un total de 10 datos y para la segunda 11. La pregunta es si se puede afirmar que los tiempos de atención en ambos restaurantes no tienen la misma variabilidad, o sea, un nivel de significancia del 6%.
Ahora vamos a practicar este. Dice, un empresario minero desea saber si existen diferencias respecto a las variaciones de las cotizaciones observadas de plomo y cobre para los años 2010 y lo que iba del 2002. Use un nivel de significancia del 8%. La tabla presenta las siguientes cotizaciones. Tenemos en total las 12 cotizaciones de los meses del año 2010 y 4 del año 2012. 4 del año 2012. Bien, a ver. ¿Se está observando el Excel? Sí, profesora. Bien. Estos son los datos de las observaciones, las cotizaciones de metales como cobre y plomo en el año 2010 y 2012. Bien. Antes que el SPS podríamos trabajarlo con Excel. Excel de la siguiente manera. Excel también ofrece algunas de las herramientas y procesos básicos de estadística, como para este caso el análisis de varianza. Pero siempre hay que activar una de las opciones que incluye el análisis de datos, que es luego este icono que tenemos a la derecha que dice análisis de datos. Bien, si no lo tuvieran, tienen que activarlo yendo a archivo, opciones, para este caso complementos, van a ir en la parte de abajo donde dice complementos, administrar complementos de Excel, ir, y van a activar las opciones que indican herramienta para análisis. Van a dar check y van a darle aceptar. Cuando hagan esto, se va a activar el icono aquí que dice análisis de datos. Bien. Ahora queremos analizar para este caso. Vamos a hacerlo de nuevo. Opciones, complementos, ir, herramientas, análisis de datos, análisis de datos.
Bien. Una vez que han activado el icono análisis de datos, van a ir en la pestaña ya no de inicio, insertar, disposición de página, fórmula, sino en la pestaña datos. Bien, datos. Aquí debe figurar el análisis de datos. Van a ingresar aquí, análisis de datos, para este caso. Vamos a ubicar la prueba de varianza, prueba F para varianza de dos muestras. Aceptar. Rango para la variable 1, que son los valores de la variable, para este caso, cobre. Rango de la variable 2, plomo. Aquí sale el valor de alfa. El enunciado del problema nos indicaba un nivel de significancia del 8%. Bien, 8%. Entonces vamos a colocar ya no el clásico 5%, sino 8%. Bien, la opción de salida, rango, es una hoja nueva, un nuevo libro. Para este caso vamos a utilizar rango de salida en la misma hoja. Vamos a seleccionar una celda que esté dentro de la hoja de cálculo y aceptar. Y ahí nos va a salir los primeros resultados. ¿Qué indica? Sale primero su estadística descriptiva, como es la media, varianza de la variable 1, variable 2, observaciones, 16 para cada caso, grados de libertad n-1, el valor que es la división o el cociente de las varianzas muestrales. Ya si ustedes quieren, a modo de práctica, de repente calcular manualmente las varianzas, pero para este caso es el cociente entre las varianzas de las dos muestras, es decir, 15.73 y 7.56, dando como resultado 2.08. Ahora, el valor, la probabilidad, cuando la región es de una cola, es 0.08, porque es la instrucción que le hemos dado, mientras que el valor crítico para F, cuando se trabaja una cola, es de 2.18. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Ya hemos obtenido esto, incluso están las instrucciones aquí grabadas. Están ahí. Estos son los resultados que hemos obtenido. Y la hipótesis a probar es que la hipótesis alterna, que estas varianzas son diferentes, versus la hipótesis nula, que estas varianzas son iguales. El nivel de significancia 8%, el F calculado, que es el 15.73 entre 7.56, F calculado igual a 2.08. Vamos a calcular, como es una región bilateral, tenemos que calcular las dos probabilidades de los puntos críticos, el que va hacia la cola izquierda como el que va a la cola derecha. La instrucción es inb.f.cd, entre paréntesis. En este caso es 1 menos menos el valor de alfa medios, Como alfa es 8%, alfa medios sería 4%, 1 menos 4%, que es 0.96, grados de libertad n-1, 15 y 15. Y para la segunda es nada más alfa medios, para el segundo caso. Es decir, 0.04, 15, 15. Vamos a hacer. La instrucción es igual, en este caso, inv.f, en referencia a la distribución f de Fisher, .cd, que devuelve la probabilidad inversa. Vamos a calcular primero alfa medios, que es 0.04. Los grados de libertad, como las dos muestras son de tamaño 16, 15,15, y la probabilidad que obtendremos es 2.54. La otra es INV, similar.f.cd. La probabilidad en este caso es 1 menos alfa medios, que es 0.96. Los grados de libertad para ambos son iguales, 15, 15. Y la probabilidad es 0.39.
esta es la primera, voy a hacer el inverso, y la segunda. Es decir, su región de aceptación para H sub 0 va desde 0.39 a 2.54. Repito, en el caso de la probabilidad, cuando utilizábamos normal estándar y TD-Student, solo nos bastaba calcular un punto crítico y si se trataba de una región bilateral, iba a ser para ambas colas. Como esta distribución es asimétrica, debemos calcular los dos puntos críticos. Bien, los dos puntos críticos. Tenemos el valor calculado, cae en la zona de no rechazo, porque el valor calculado es 2.08, cayendo en la región de aceptación. Es decir, la decisión es que no se rechace H sub 0. Conclusión, no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significación del 5% para concluir que las varianzas son diferentes. Por lo tanto, se puede afirmar que las varianzas son homogéneas. Y tienen algunos otros ejercicios para el repaso. Si gustan pueden hacerlo con Excel o manualmente. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las pruebas chi cuadrado. Las pruebas chi cuadrado.